millones de personas, aún cristianos verdaderos, tienen un enfoque sobre la oración que se parece mucho a un jugador en el casino. Que esa persona lo que quiere es ganar el gran premio, el premio gordo, el jackpot. Entonces va a las máquinas tragamonedas. Ellos se acercan a la máquina con fe de que van a ganar. La máquina no piensa, no tiene vida. Y se olvida el jugador de que el juego está creado para crear la ilusión, la esperanza de que va a ganar. El jugador piensa, no tengo nada que perder. Mentira, tiene mucho que perder. Tengo mucho para ganar, dice el jugador. Pero como verán, es todo acerca de lo que la persona piensa. Es todo acerca de lo que la persona quiere. Por eso Dios en su misericordia para los cristianos tiene Santiago 4:3, que claramente nos dice que Dios no les da porque solo quieren gastar en sus placeres. Piden con malos propósitos. Y como nos debemos dar cuenta, esta nunca debe ser la situación, este nunca debe ser el caso con el cristiano verdadero. La verdadera oración manifiesta una relación de confianza con Dios, como que Él es nuestro Padre y su voluntad es suprema para nosotros. No nos acercamos a Dios como una máquina tragamonedas que nos va a dar por ahí lo que nosotros deseamos y queremos. No, su voluntad es suprema. En eso nos deleitamos. Nos presentamos ante Él no para cambiar la manera de pensar de Dios, no para cambiar su deseo, sino para orar conforme a su deseo. Y muchas personas oran. Cuando grandes tragedias suceden, todos dicen orar. Cuando un querido actor o una celebridad muere, la gente dice que está orando por la familia de esta persona. Cuando dos amigos hablan de los contratiempos que están teniendo o de una inminente cita de trabajo, ¿qué es lo que dicen? Bueno, voy a orar. Muchos autoproclamados cristianos oran. Aún muchos agnósticos oran. Increíblemente, muchos ateos oran, sobre todo si están en la guerra y están en la trinchera. ¿A qué le oran? ¿A quién? No sabemos. Ellos actúan como esta persona en el casino. Tiran de la palanca de la máquina tragamonedas, se juegan su suerte para ver si obtienen lo que quieren. Lo mismo con esas oraciones que hacen. Nombran a Dios o a algún ser superior. Entonces, nombro a Dios, digo mi deseo en voz alta, digo lo que quiero y me la juego. Así oran. Pero, increíblemente, hay otros más osados que ellos, diría más irrespetuosos, que dicen tener el secreto de ganar en esta máquina tragamonedas que le va a dar lo que quiere, que ellos llaman Dios. Mucha gente no solo ora, sino que decreta verdades autoritativamente. Si usted va a la página, no lo haga, de Palabra de Vida, Ministerio de todas las Naciones, dice lo siguiente: las oraciones de declaración son declaraciones de fe y tienen el poder de crear, llamar a la existencia, echar fuera y cambiar las cosas. Las oraciones de declaración no son palabras dirigidas a Dios, ahí lo tiene, sino dirigidas a principados y fortalezas. Es más que evidente que mucha gente tiene un concepto muy erróneo de lo que es la oración verdadera. Y una marca registrada de las oraciones equivocadas es la subjetividad de las mismas. Es todo acerca de la persona. La oración está centrada en los deseos de la persona.
la oración está centrada en el deseo de quien ora. Las metas y los objetivos son apuntados a las ideas y a las imaginaciones del individuo que ora. Y en este caso la oración por decreto no es oración, ni en un sentido general ni en un sentido restringido es oración. Mientras que la oración se dirige a Dios, la oración verdadera se dirige a Dios, una persona, con la voluntad con la que debemos alinearla. Un decreto se dirige a una situación o a una circunstancia, dejando a un lado la objetividad de la revelación divina en vez de orar conforme a la voluntad de Dios. Y como veremos hoy, el profeta Jonás comienza a orar forzado por las circunstancias, pero al menos oró una oración cargada de contenido bíblico. Esta tarde, conforme volvemos al libro de Jonás y comenzamos con el segundo capítulo donde vemos al profeta orando, finalmente, luego de una tosudez y desobediencia recalcitrante, vemos al profeta que se dirige a Dios en oración. Y si hay algo que ha quedado claro hasta ahora en la historia de Jonás, es que su falta de oración le hizo descender al abismo donde se encontraba. La falta de oración lleva al cristiano a la locura de una vida apartada de Dios, y eso se va a traducir en rebelión, y eso lo va a llevar al cristiano a la ruina. La ruina del cristiano no viene por casualidad. Generalmente está basada en la causalidad de transitar el camino de la falta de oración. Y este es el predicamento que Jonás nos enseña hoy. Su desobediencia lo llevó a la falta de oración. Y la falta de oración lo llevó a una vida de locura y pecado. Y la vida de locura y pecado conduce al desastre. Por eso, hoy debemos aprender la lección que aprendió el profeta Jonás. Porque en el momento más crítico de su vida, donde literalmente se jugaba su vida, el profeta Jonás eleva una oración saturada de la palabra divina. Y lo que aprendió el profeta es lo que debemos aprender nosotros en nuestra vida cristiana. Que una oración efectiva es aquella que busca alinearse con la voluntad de Dios en un espíritu de obediencia y sumisión voluntaria. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que orando la palabra de Dios? Por eso el mensaje de hoy es titulado Orando la Escritura. Y estaremos considerando los versículos 1 al 9 del capítulo 2. Así que les voy a leer eso. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Hoy no nos estaremos concentrando tanto en el contenido de esta oración. Esto lo vamos a ir tratando poco a poco conforme vemos
las semanas que vienen el capítulo 2, hoy me quiero concentrar en resaltar el carácter del tipo de oración que hace el profeta Jonás, porque esta es una oración cargada de la palabra de Dios. Y esta quiero que sea nuestra proposición esta tarde. ¿Cuál es? Si hay algo que quiero que usted se lleve a su casa hoy, como resultado de escuchar este mensaje, es la siguiente verdad. Preste atención. En todas las circunstancias de nuestra vida, es más beneficioso y eficiente cuando oramos con una mente informada con las Escrituras, a modo de alinearnos con la voluntad divina. Así que, teniendo eso en mente, veamos cómo Jonás puso esa verdad en práctica. Bueno, lo que vamos a ver es que el profeta llenó su mente con los salmos. Y aún a pesar de su desobediencia, una vez que Dios lo puso en una situación desesperante, que era de vida o muerte, la respuesta de Jonás fue comunicarse con Dios orando la Escritura. Así que quiero que hagamos un breve repaso del capítulo 2, buscando la raíz de lo que comunica cada versículo, en el salmo del cual Jonás está extrayendo el versículo. Vamos a ir a buscar ese salmo. Solo para darles una idea, el profeta no cita un salmo determinado en cada sección, él alude a varios salmos, ni tampoco él está recitando secciones de salmos, sino que parece estar citando distintas partes de los siguientes salmos. Miren todos los salmos que está citando, si está tomando nota. Salmo 3, 5, 16, 18, 31, 42, 50, 65, 88 y 120. Parece que es la quiniela esto. Es esa mente informada con los salmos, todos estos salmos, que le permite a Jonás orar una oración tomando conciencia de la relación de Dios con el hombre. Es la mente informada con la Escritura que le permite al profeta y a cualquiera de nosotros que oremos informados bíblicamente acerca de la vida y la muerte. La palabra de Dios nos ayuda a orar alineados con la voluntad de Dios, permitiéndonos traer a nuestra oración las realidades de la desesperanza y la esperanza, los miedos y la fe. Todos estos conceptos pueden ser la realidad de un cristiano que llena su mente con la Escritura. Y no solamente llena su mente con la Escritura, ora esa Escritura en los momentos más claves de su vida. Indudablemente, Dios usa la Escritura a través del milagro de la inspiración y pone en los labios de sus adoradores, nosotros, esas palabras de fe, esas palabras de adoración, esas palabras de vida que son necesarias en cada ocasión de nuestras vidas. En el caso del libro de Salmos, que está citando Jonás aquí, evidentemente el libro de Salmos fue la inspiración para Jonás, usando esta revelación divina del libro de Salmos que nos habla acerca de todas, casi todas las emociones del hombre, de la mujer. Este libro nos da una idea bien clara de todo tipo de emociones humanas con las que nosotros lidiamos en el día a día. Así que este libro de Salmos nos ayuda a orar a Dios tomando en cuenta toda experiencia humana que está descrita en cada uno de ellos. Por lo que, en un sentido, podemos identificarnos, podemos edificarnos también, pero nos podemos identificar con David, por ejemplo. Cada una de las cosas que él oró. Nos identificamos con las experiencias de cada escritor, sus altos, sus bajos, de tal manera que la palabra orada en sincera devoción a Dios nos restaura nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo fue verdad de ellos? Como dice Richard Phillips,
Los salmos presentan las verdades salvadoras de la palabra de Dios como una luz que atraviesa a través de la niebla de la lucha humana para restaurar la visión del cielo del creyente. Cuando todo se obnubila, los salmos nos ayudan a ver claramente hacia dónde vamos y cuál es nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? El cielo, con Dios. ¿Y qué gran verdad que es esa? Porque cuando no sabemos qué orar, cuando no sabemos cómo orar, podemos informar nuestras oraciones con la palabra de Dios. Veamos, por ejemplo, algunas de las oraciones que hizo Jonás y a qué salmos recurrió para orar esto. En primer lugar, antes de ir ahí, establezcamos que la oración que Jonás está haciendo es una oración de agradecimiento. Increíblemente, en ningún momento pide él que Dios le salve. Él le está agradeciendo a Dios. El profeta no está pidiendo por su rescate, sino que conforme recuenta la historia, recuerden que ahora él está años adelante escribiendo esto, él lo que hace es volver a recontar esto en una manera bien poética, subrayando su agradecimiento a Dios por haber usado el pez para haberlo salvado. ¿Cómo podemos aplicar eso a nosotros? Bueno, siempre podemos agradecerle a Dios por su rescate de situaciones peligrosas, aún a través del uso de circunstancias que son bien incómodas. Evidentemente, el estómago del pez no fue el vehículo de salvación más placentero que experimentara el profeta, pero Dios alcanzó la salvación del profeta. Así que puede ser realidad de nosotros, que Dios está haciendo algo en la vida nuestra que no es verdaderamente placentero, pero Él sabe lo que está alcanzando. Así que empecemos a ver cuáles son los salmos que Jonás leyó, con los que informó su mente para orar la palabra de Dios. Y usted debe estar preguntando, ay, pastor, ¿cuándo me va a dar mis puntos? ¿Cuántos puntos tenemos hoy? Dígame, no me quiero perder, pastor. No se preocupe, tengo una idea. Hoy lo hacemos distinto, no le voy a dar puntos, pero siga el capítulo 2. Vamos a ir a algunos versículos específicamente. Vamos al 2:1. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios. El Salmo 18:3 dice esto, invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Así que ahí está Jonás, orando la Escritura. El Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. ¿Ven? Entonces Jonás oró al Señor su Dios, dice el 2:1. Y ya vimos, Salmo 18:3, Salmo 18:6, contenido que hay en la mente de Jonás, que él está orando a Dios. Como vemos, la mentalidad del profeta había sido informada por estos salmos. Y en su momento de mayor angustia, hizo lo que los salmos le pedían, buscar ayuda de Dios. Es como que si Salmos 130, versículos 1 al 3, es como que este salmo está alentando al profeta a orar, porque él sabe bien que depende pura y exclusivamente de la misericordia divina y no de su performance. Ya no puede hacer nada después de tanta desobediencia. Ahí está, atrapado en el pez. Él no depende de su performance, él no depende de cualquier mérito que haya ganado para obtener la aprobación divina. El salmista escribe un consejo para nosotros. Cuando estemos en dificultades, traigamos esas cargas a Dios porque Él está atento a nuestras súplicas. Y esto es lo que leemos en el Salmo 130, 1:3. Escuchen esto. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? ¿Cómo ora usted cuando se encuentra atribulado?
¿Cómo ora usted? ¿Cuál es su proceso mental cuando encuentra dificultades en la vida o está pasando pruebas? ¿Salen de sus labios palabras de queja o salen palabras en oración a Dios que están informadas con la palabra de Dios? Bueno, vamos al 2.2. Jonás 2.2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. ¿Qué salmo tiene Jonás en mente ahí? Bueno, probablemente el Salmo 121, que dice así: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. O tal vez el 18.6. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Como pueden apreciar, hermanos, muchas de las líneas de la oración de Jonás parecen estar extraídas de este libro de oraciones de Israel, que es el libro de los Salmos. Así que esto demuestra que hay algo bien claro acá, y a su vez debería ser una advertencia para nosotros. Jonás conocía bien su herencia espiritual. No solamente conocía su herencia espiritual, él era capaz de citar bellas verdades de estos salmos, pero tristemente nunca entendió las implicaciones. ¿Por qué digo esto? Tenía su mente llena de la palabra, pero era desobediente a la palabra. Y nosotros debemos guardarnos de ese peligro. Conocer la Escritura y no aplicarla es como morirse de hambre trabajando en la cocina de un restaurante. El peligro de memorizar la palabra e ignorarla es una trágica ironía. Aquí en la iglesia les recordamos a los niños que memorizan la Escritura a través del programa Awana que esa es una parte muy importante para honrar a Dios, pero la otra es que sean hacedores de la palabra. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Se atesora la palabra, se memoriza la palabra, se ejecuta la palabra. Por eso es que debemos orar la Escritura. Porque una oración efectiva es aquella que busca alinearse con la voluntad de Dios en un espíritu ¿de qué? En un espíritu de obediencia, en un espíritu de sumisión voluntaria. Esto es importante, pero también insinúa, obviamente, como estamos viendo acá, que la acción es requerida de parte nuestra. Vamos ahora al 2.4. Le prometí que no tenía puntos, pero tenía versículos bíblicos. 2.4. Ahora, aquí tenemos otra instancia en la que vemos a Jonás orando desde los Salmos. Él dice en el 2.4: entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Lo que el profeta hace aquí es emplear una fraseología que es similar y que es frecuentemente usada en los Salmos para referirse a la oración, especialmente a la oración que está siendo pronunciada desde una gran distancia de Sión o de Jerusalén. Veamos algunos ejemplos. Salmo 18.4 dice así: los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. O sea, Él desde su templo. Ahora, qué cosa, ¿no? Para aquellos del siglo XXI, las redes de la muerte surgieron ante mí. Cuidado con las redes sociales, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero se lo quería decir. Hay también otro salmo, el 28.2, que dice: escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos
hacia el lugar santísimo de tu santuario. Tengo otro. Salmo 134, 2, que nos están mostrando que el Jonás 2:4 es inspirado de ahí. Dice, alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor. Tengo otro. Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Así que esta idea de orar mirando el templo tiene su origen en la oración dedicatoria de Salomón. No sé si recuerdan alguna vez leyendo eso, en lo que fue la celebración de la finalización del primer templo. Ahora, es la misma oración de Jonás que sugiere esta verdad. ¿Cuál es? En el 2:7 dice, mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás está usando la misma fraseología en el 2:7. Pero bueno, vamos uno antes, al 2:6. Así que aquí les quiero mostrar cómo la mente de Jonás, informada con la Escritura, le permite al profeta describir con precisión los sucesos de su descenso al fondo del mar. Miren esto. Jonás escribe en el 2:6, descendí hasta las raíces de los montes. Y se puede apreciar aquí el hebraísmo obtenido del Salmo 75:3, que dice así, tiemblan la tierra y todos sus moradores, pero yo sostengo sus columnas. Asaf, que es el salmista escribiendo ese salmo, describe a la tierra como siendo afirmada sobre dos columnas. ¿Y por qué Jonás usa esta expresión? Puesto que la frase hasta las raíces de los montes desempeña un papel climático en esta coyuntura donde está el profeta en estos momentos, este momento crítico del poema y de la vida del profeta, debido a que el descenso de Jonás finalmente toca fondo. Ahora el profeta se encuentra en la base de los montes. Eso es lo que él está diciendo poéticamente. Esta afirmación se refiere a las dos montañas que en lo que es la mente, digamos, judía del tiempo, estas dos montañas subterráneas que en las concepciones semíticas de ese tiempo sostenían el mundo. Entonces Jonás está usando esa misma fraseología que proviene de los Salmos, una vez más demostrándonos que él está orando la Escritura. Pero el concepto es importante en esta oración de Jonás, porque el descenso de Jonás al fondo mismo de estas montañas subterráneas lleva lo que es el poema de Jonás en el capítulo 2 a su punto más bajo. Este es el lugar más alejado de la presencia de Jehová. ¿Se acuerdan que él quería huir de la presencia de Jehová? Bueno, este es el punto más alejado del profeta de la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque se ubica en el extremo opuesto de lo que es la montaña sagrada de Dios. Se iba a Jerusalén a adorar a Dios. Se oraba mirando a ese templo. ¿Y dónde está Jonás ahora? Abajo, en el fondo del mar, al pie de las montañas. O sea, es el lugar más lejano y apartado de lo que es la presencia de Dios en el templo, como el lugar que Dios eligió para ser adorado. O sea, en un sentido, Jonás cumplió su cometido. Recuerdan que veíamos que el infierno es aquel lugar a donde la persona quiere ir sin la presencia de Dios. Obviamente sabemos que Dios está en todos lados, sin la presencia de bendición de parte de Dios. Entonces, como les decía, en Israel la montaña sagrada está representada por Sión en Jerusalén, pero las montañas a las que descendió Jonás son al reverso. Esto es el negativo de la montaña sagrada donde Jonás estuvo anteriormente en presencia de Dios. Recuerden, es un profeta de Dios. Él desciende de esa montaña. Y Jerusalén está en lugar alto. Habían cantos que se hacían, salmos que se cantaban para ir en ascenso a la presencia de Dios. Ven y subamos al monte de Jehová.
pero él está ahora en lo más bajo que puede estar. En otras palabras, Jonás acababa de completar su antiperegrinación al antitemplo del Seol. Youngblood, un maestro, nos dice: en lugar de un salmo de ascenso cantado por los peregrinos durante su ascenso a la cima de Sión, Jonás canta un salmo de descenso en anticipación de la muerte y separación de Dios. Trágico, muy trágico, pero cuando él lo está contando y escribiendo, está usando los salmos para contar esto. Está usando la misma fraseología, porque él nos quiere enseñar que la mejor oración, la más efectiva y eficaz, es una oración hecha usando la palabra de Dios. Oremos la Escritura. Así que el profeta ora la Escritura, aun cuando lo que hace es describir su propio estado de separación de Dios debido a su pecado. Pero eso es exactamente lo que un cristiano verdadero hace. Eso es lo que más le beneficia. En el momento más crítico de su vida, el cristiano debe elevar sus oraciones saturadas con la palabra de Dios. Debemos aprender del profeta Jonás que una oración efectiva es aquella que busca alinearse con la voluntad de Dios en un espíritu de obediencia y sumisión voluntaria. Y la mejor manera de hacerlo es orando la palabra de Dios. Seguimos en el 2:6, pero ahora en la parte que dice: pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Seguimos en el versículo 6 y ahora vemos cómo la expresión de la fosa es una expresión bíblica muy usada en los salmos. En hebreo, por ejemplo, les cuento, el término fosa deriva de un verbo que significa arruinar, destruir, aniquilar. Tiene connotaciones de la descomposición de un cadáver, el retorno final al polvo, o sea, es sinónimo con la muerte. Está en la fosa. Al utilizar este término, Jonás muestra su certeza de que la muerte está ahí a la vuelta de la esquina, a la puerta. Es inminente, debido a que fosa se asocia con los conceptos de destrucción y aniquilación. Es una designación común de lo que es la tumba o el Seol en el Antiguo Testamento, especialmente en lo que estamos viendo en la poesía de los Salmos. De hecho, miren esto, fosa y Seol forman un par de palabras paralelas en el Salmo 16:10. El Salmo 16:10 nos ofrece un ejemplo. Dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Esa palabra corrupción es la palabra que dijimos que es usada para el término fosa, que deriva de un verbo que significa arruinar, destruir, aniquilar. O sea, otro ejemplo del lenguaje de Jonás al orar conforme a las Escrituras. Ahora, quiero aclarar algo, que no estoy diciendo que todas las oraciones deben ser oradas siguiendo un determinado esquema o estructura bíblica. Quiero aclarar eso. Tampoco estoy diciendo que siempre tiene que orar la misma oración en forma automatizada, tipo como el Padre Nuestro. Si es nada malo con el Padre Nuestro. Pero no lo haga automáticamente, repetitivamente, que ya lo hace como cuando cita su nombre. No estoy diciendo que el orar el Padre Nuestro está mal, simplemente lo que estoy diciendo es que debemos seguir la enseñanza de nuestro Señor. ¿Qué dijo el Señor? Bueno, Él dijo esto: y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Esto está en Mateo 6:7. Pero volviendo a lo que estamos aprendiendo del libro de Jonás y esta oración poética que él hace, cuando hable usted con Dios, dígale las cosas como son. Al pecado, no lo dibuje, no lo adorne, llámelo pecado. No use la poesía. No diga: oh Señor, cometí un error, insulté a alguien. No diga: oh Señor, creo que me quedé corto de lo que tú desearías.
me traje a mi casa cosas que pertenecen a la empresa. Oh. O sea, diga lo que es. Robé, Señor. Confiésele a Dios, pida perdón y luego recupere, devuelva lo que se llevó. Hable con la persona a quien insultó y dígale, pequé contra Dios y contra ti. Te pido que me perdones. O sea, en las oraciones a Dios dígale lo que hay. Después de todo, es simplemente decirle lo que Él ya sabe. Mire, no use la poesía, no lo dibuje. No le ponga, como se dice en inglés, no haga sugarcoat. Diga lo que hay. No le diga a Dios, oh, creo que estoy apreciando demasiado la belleza femenina. No, dígale lo que hay. Señor, tengo los ojos llenos de lujuria. Te pido perdón y ayúdame a no pecar contra ti. Ore la Escritura. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una oración efectiva es aquella que busca alinearse con la voluntad de Dios. ¿Cómo? En un espíritu de obediencia y sumisión voluntaria. Es lo que Jonás sabía. Por eso, sabiendo que estaba en la fosa de la muerte, el profeta ora conforme al Salmo 103:4. ¿Qué dice? Salmo 103:4. Escuchen esto. El que rescata de la fosa tu vida. El que te corona de bondad y compasión. Y ese quien rescata nuestras vidas de la fosa de la muerte no es otro que nuestro amoroso Padre Celestial, el único Dios verdadero. Y esto también es tomado de las Escrituras. Vamos ahora a los versículos 8 y 9. Eso ya le da una pauta de que estamos acercándonos al final. Veamos lo que el profeta ora en el capítulo 2, versículos 8 y 9, y comparémoslo con Salmos 31, versículos 6 y 7. Leo Jonás primero. Los que confían en ídolos vanos su propia misericordia abandonan, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. ¿Qué dice el Salmo 31? Versículos 6 y 7. Aborrezco a los que confían en ídolos vanos, pero yo confío en el Señor. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción, has conocido las angustias de mi alma. Es muy parecido. Ahora veamos el siguiente, el 2.9. Solo el 2.9. Al final del 2.9, Jonás dice, la salvación es del Señor. Y el Salmo 3.8 dice esto, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Qué bendición es tener una mente llena de la palabra de Dios. Porque esto nos va a permitir orar conforme a quien Dios es. No le estamos orando a un ídolo fabricado en nuestras mentes. No le estamos orando a un ídolo que nosotros fabricamos de acuerdo a nuestros deseos para conformarlo a nuestras necesidades. Le oramos al Dios de la Biblia. Y cuando hay que pedir perdón por el pecado, se confiesa el pecado. Cuando hay que pedir aliento, se pide aliento. Pero orar con la palabra es lo que pone al cristiano en el único camino que es seguro para un crecimiento espiritual. Qué bendición que es tener una mente llena de la palabra de Dios. Porque cuando lo hacemos de esa manera, estamos honrando a Dios. Pero también esto nos ayudará en las horas más oscuras de nuestra necesidad. Porque nuestra mente, al orar la Escritura, automáticamente es de vuelta al Señor. Nuestra mente es automáticamente reenfocada en Dios y nuestro corazón es refrescado con la gracia divina de Dios que necesitamos para subsistir en este mundo caído. Cuando nos acostumbramos a visitar con frecuencia el templo poderoso de la palabra de Dios y nos adentramos en el jardín de los salmos, ¿qué es lo que va a pasar?
Estamos orando y estamos viviendo, respetando y siguiendo la premisa de Colosenses 3:16, de Efesios 5:19. Y déjenme leerle los dos versículos. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, con la mente informada con la palabra, refrescando su aliento espiritual con esos salmos. Visite el jardín de los salmos. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Así que no solamente le hablamos a los hermanos con la palabra de Dios, sino que también nos acostumbramos a cantar esos salmos y a memorizarlos y orarlos a Dios. Quien logra tener una mente llena de la palabra de Dios, recogerá el fruto sostenedor y sustancioso de la bendición divina. Esto es una realidad solamente para el Hijo de Dios. Úselo. Es la casa de su Padre. Entre a su templo de la palabra de Dios. Paséese por los jardines de los salmos. Disfrute esa fragancia alentadora de la palabra de Dios. Esto le pagará grandes dividendos en las horas de oscuridad, cuando usted está dudando de cosas, cuando usted está desesperado. Porque podemos orar con claridad, con palabras adaptadas a nuestra situación problemática. Orando la Escritura ayuda a orar palabras que han sido diseñadas y nos va a tomar ¿qué? De la mano de la fe. Cuando tenemos problemas con nuestra fe vacilante, esa fe va a ser llevada, va a ser fortalecida, va a ser conducida de nuevo a nuestro Señor. Hermanos, es únicamente orando la Escritura que podremos verdaderamente orar oraciones de fe. Es al orar oraciones informadas con la palabra de Dios que nos muestra la palabra, el carácter todopoderoso de nuestro Dios, que vamos a poder ¿qué? Resistir las más adversas circunstancias. Son esas oraciones cargadas de conceptos bíblicos y que oramos con fe en lo que Dios está haciendo para su gloria, lo que nos ayudan a ¿qué? A crecer en nuestra fe. Al orar conforme a la palabra de Dios, podemos estar alineados con su revelación de lo que Él está haciendo en ese momento. Son las oraciones cargadas de estos principios bíblicos las que nos ayudan a confiar más en el trabajo providencial de nuestro amado Dios. Entonces, pongámosle un tono práctico a esta prédica. Concluyamos con un tono bien práctico. Usted puede orar la Escritura cuando no sabe por qué orar ni cómo orar. No sé qué orar. Ore la Escritura. Usted puede orar la Escritura para no sentir que sus oraciones son monótonas o desconectadas de lo que Dios está haciendo para glorificarse. Usted puede orar la Escritura alineándose con el corazón de Dios, que ha sido revelado en una sección de la palabra de Dios que usted esté leyendo. Lo que sea que usted está leyendo, ore esa Escritura. Usted puede orar las Escrituras emulando, imitando a Jonás, quien consiguió un lugar privado, donde las distracciones de la vida no le impidan concentrarse en hablar con Dios. En el caso de Jonás, era un lugar privado de varias comodidades también, ¿no? Resultó bastante incómodo. Usted puede elegir uno más agradable. Y si las circunstancias de la vida que Dios ha traído a su vida, o tal vez su propio pecado, le están haciendo pasar por un espacio así como incómodo como el de Jonás, desde ahí puede orar a Dios, con palabra de Dios, con una mente informada, con la palabra de Dios. Así que usted puede orar las Escrituras usando su nombre, por ejemplo. Hay una cierta parte de la Escritura y usted pone su nombre ahí.
O puede ser bien específico con lo que ora. Usted debe permitir que la Escritura lo transporte a la misma presencia de Dios, tomando conciencia que está entrando al trono mismo de la gracia divina. Usted puede orar las Escrituras sabiendo que el Espíritu Santo de Dios le ayuda en el proceso. Pablo nos aconseja y también nos alienta que orar la Escritura es posible. ¿Cómo? Él nos dice esto: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. Así que una oración efectiva es aquella que busca alinearse con la voluntad de Dios en un espíritu de obediencia y sumisión voluntaria. Y para eso tenemos la palabra para que nos guíe. ¿Qué mejor manera de hacerlo que orando la palabra de Dios? Tome su Biblia cada día, lea el pasaje, piense y medite en él, medite en lo que está leyendo y ore a Dios informado por ese contenido. ¿Y qué es lo que va a pasar? El crecimiento espiritual le seguirá. El crecimiento espiritual va a ser una realidad en su vida. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la sinceridad de Jonás, que accedió a poner sus propias debilidades en evidencia y nos enseñó que una vez que por tu gracia, Señor, él volvió al sentido común, lo que oró fue tu palabra. Te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos que nos ayudes a crecer en esta práctica, Señor, de orar tu palabra, de permitir que nuestra mente esté tan saturada con tu palabra que oramos conforme a tu voluntad, que el deleite es honrarte a ti, ser como Cristo. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.